Bienvenidos a este video tutorial. En este video vamos a ver una clase sobre la naturaleza del control óptimo y cómo resolver problemas utilizando el principio del máximo, problemas de optimización dinámica utilizando el principio del máximo de Pontryagin o la teoría del control óptimo. Ya en tutoriales anteriores hemos presentado varios ejemplos de solución de problemas. Aquí lo que queremos es estandarizar la solución, presentar un procedimiento de solución en forma de pasos, de algoritmo, una especie de receta de cocina, si se quiere, para que aplicando estos pasos podamos resolver la mayoría de los problemas de optimización dinámica usando la teoría del control óptimo o el principio del máximo de Pontryagin sin problema alguno. Al menos la mayoría de los problemas de optimización dinámica determinística con los cuales uno se enfrenta en economía. Entonces, recordemos que el problema más simple de optimización dinámica que podemos resolver mediante la teoría del control óptimo está planteado de la siguiente forma. Tenemos un funcional objetivo que tiene esa forma que está allí. Usualmente las formas funcionales que vamos a utilizar son formas de integral definida, de manera que este es el funcional objetivo. Ese funcional objetivo tiene una integral definida que está definida desde un tiempo inicial 0 hasta un tiempo terminal T mayúscula. El funcional objetivo lo vamos a llamar J y el objetivo es maximizar el valor de este funcional objetivo. Se denomina funcional porque, como vimos en su momento, esta es una operación matemática que asigna a una curva, en este caso la curva es el integrando f mayúscula, ¿okay? A esta curva o senda temporal, porque depende del tiempo, le asigna un valor, ¿okay? A través de la operación de integración. Entonces lo que queremos es maximizar el valor de este funcional objetivo, que depende del tiempo t, de una variable de control, una variable de estado y una variable de control u. ¿Okay? Entonces la variable de estado es y, la variable de control es u, y está sujeto a esta ecuación que está aquí, que es importantísima, que la vamos a denominar ecuación de movimiento, que describe cómo cambia el estado del sistema en el tiempo. Es decir, es una ecuación diferencial de y de t o y' igual a una función f minúscula que depende también del tiempo, de la variable de estado y de la variable de control. ¿Okay? Eso se llama ecuación de movimiento y es la restricción principal del problema de optimización dinámica. Generalmente vamos a tener el valor de la variable de estado en el tiempo inicial, en este caso y, cuando t es igual a 0, vamos a decir que es igual a a, y vamos a tener también una condición sobre, que nos las van a decir en el problema, una condición del problema sobre el estado terminal, es decir, el valor de y, de la variable de estado, en el tiempo terminal t mayúscula. En este caso nos dicen que es libre. Este es un problema, como vamos a ver más adelante, denominado de línea vertical. Entonces tenemos el estado inicial, tenemos el estado terminal o final del sistema. Y esto es muy importante, los valores que puede tomar la variable de control u en el tiempo pertenecen a un conjunto u mayúscula que vamos a llamar región de control para todo t definido en el intervalo desde el tiempo inicial 0 hasta el tiempo terminal t mayúscula. Entonces esta es la región de control. Dicho esto, que ya lo hemos visto en clases anteriores, esto es un repaso, vamos a repasar también qué es lo que nos dice el principio del máximo. El principio del máximo es una condición necesaria que, al aplicarla mediante las ecuaciones por las cuales viene definido, nos permite resolver los problemas de optimización dinámica. La clave de la teoría del control óptimo es una condición necesaria de primer orden conocida como el principio del máximo, que viene definida por estas ecuaciones que vamos a presentar acá. ¿Qué nos dice la primera ecuación? Que existe una función h, que
que vamos a llamar función hamiltoniana, ya vamos a explicar cómo se construye, que depende del tiempo, de la variable de estado, de la variable de control y de una variable lambda que vamos a denominar variable de coestado, ya vamos a ver qué es eso, ¿verdad? Que evaluada en un U' o U asterisco, es decir, en el control óptimo, siempre va a ser el valor de esa función hamiltoniana mayor o igual en el control óptimo, mayor o igual que el valor de esa función hamiltoniana en cualquier otro U, en cualquier otro valor de la variable de control. ¿Okay? Para todo t definido en el intervalo de interés, entre el tiempo inicial 0 y el tiempo terminal t mayúscula. En la práctica eso se traduce en esta condición que vemos acá. Si la función hamiltoniana tiene buen comportamiento, es un hamiltoniano no lineal y más específicamente si es cóncavo, yo puedo obtener el control óptimo derivando parcialmente la función hamiltoniana con respecto a la variable de control, igualando a 0 y despejando U. Ya vamos a ver cómo se realiza eso. La segunda condición es la llamada ecuación de estado, que me dice que Y', es decir, la razón de cambio de la variable de estado con respecto al tiempo, es igual a la derivada parcial de la función hamiltoniana con respecto a la variable de coestado lambda. Y la tercera ecuación es la ecuación de coestado, donde me dice que la razón de cambio de la variable de coestado con respecto al tiempo, lambda' o lambda punto, es decir, de lambda de t, es igual al negativo de la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de estado. Esas dos ecuaciones son importantísimas y son las que me permiten resolver, junto con el hamiltoniano, problemas de optimización dinámica usando la teoría del control óptimo, y se llaman sistemas hamiltonianos ambas. Fíjate que nota que es un sistema de dos ecuaciones diferenciales con dos incógnitas que son lambda y y, es decir, la variable de estado y la variable de coestado. Siempre vamos a necesitar, siempre, para poder resolver los problemas de control óptimo mediante el principio del máximo o los problemas de optimización dinámica utilizando la teoría del control óptimo, una condición de transversalidad. ¿Okay? Esa condición de transversalidad para un problema de línea vertical, como es el problema que representamos anteriormente en la lámina anterior, me dice que lambda, la variable de coestado, en el tiempo terminal, es decir, el coestado terminal, es igual a 0. ¿Okay? Y todas esas cuatro ecuaciones son el principio del máximo. Entonces, esta presentación tiene como objetivo, este tutorial, presentar un procedimiento estandarizado de solución que está tomado del libro de crecimiento económico de los profesores Barro y Sala y Martin. Este algoritmo de solución no es más que una receta que nos permite que, en lugar de pasar por toda la derivación cada vez que nos encontramos con un problema de optimización dinámica, utilicemos la siguiente receta de cocina o procedimiento. Primero, el paso 1, construir una función hamiltoniana. Esa función hamiltoniana se construye como una combinación lineal de el integrando del funcional objetivo f mayúscula y lambda veces, o un multiplicador llamado variable de coestados veces, que multiplica al lado derecho de la ecuación de transición o de la ecuación de movimiento, es decir, esto que está acá. Note que la función hamiltoniana h, que depende del tiempo, de la variable de estado, de la variable de control y la variable de coestado, es igual a el integrando f mayúscula del funcional objetivo más lambda veces el lado derecho de la ecuación de transición o ecuación de movimiento f minúscula. Segundo paso. Se toma la derivada del hamiltoniano con respecto a la variable de control y se iguala a 0. Luego se despeja la ecuación para el control óptimo. De tal manera de que lo que tenemos que hacer es derivar parcialmente el hamiltoniano con respecto a u e igualar a 0. ¿Ok? Entonces, el tercer paso nos dice
que tomemos el negativo de la derivada del hamiltoniano con respecto a la variable de estado y la hagamos igual a la derivada del multiplicador con respecto al tiempo. Eso es lo que se llama ecuación de coestado. La ecuación del coestado es esta ecuación diferencial que está aquí, que me dice que la razón de cambio de la variable de coestado con respecto al tiempo, lambda prima o lambda punto o de lambda de t, es igual al negativo de la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de estado. Y el cuarto punto, o el cuarto paso, me dice que establezca la condición de transversalidad para el problema. ¿Ok? Entonces, vamos a tener tres tipos de posibles condiciones de transversalidad, o mejor dicho, dos. En el caso A, cuando me dan el estado terminal está dado, no hay condición de transversalidad porque no la necesito, ya sea donde tengo que llegar y no necesito condición de transversalidad. Cuando estamos en el caso B, estamos en el caso de un problema de línea vertical truncada y el estado terminal me los dan como una desigualdad, es decir, el estado terminal va a ser mayor o igual que cierto valor umbral. Y en el caso C estamos en presencia del caso de línea vertical donde el estado terminal es libre de adquirir cualquier valor o de tener cualquier valor, por supuesto positivo. ¿Ok? Entonces, bueno, dado eso, tenemos las siguientes condiciones de transversalidad. Para el caso 1 no hay, ¿verdad? Para el caso B, que es el caso donde el estado terminal viene en forma de desigualdad, es decir, es mayor o igual que cierto umbral mínimo, la condición de transversalidad es que el producto de el estado terminal por el coestado terminal es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que o el estado terminal es 0 o el coestado terminal es 0. ¿Ok? En el caso C tenemos el caso de línea vertical truncada y es sencilla la condición de transversalidad porque lo que tenemos que aplicar, la condición de transversalidad que aplica es que el coestado en el tiempo terminal, es decir, el coestado terminal es igual a 0. Dicho esto, vamos a hacer una digresión con respecto a los problemas de línea vertical y de línea vertical truncada. En los problemas de línea vertical, como los que tenemos acá, lo que sucede es que partimos de un estado inicial A y el estado terminal puede tomar cualquier valor positivo, ¿verdad? Es libre de tomar cualquier valor positivo, ¿verdad? Y pudiera ser Z1, pudiera ser Z2 o pudiera ser Z3. Al meter cualquiera de estas sendas temporales dentro del funcional objetivo, él las valora y me dice cuál de estas sendas es la que maximiza el valor de la función del funcional objetivo, que es el mismo estado terminal que maximiza el valor de la función hamiltoniana. En el caso de los problemas de línea vertical truncada, como se nota aquí, lo que sucede es que los valores de la variable de estado pueden asumir ciertos valores restringidos a un rango, es decir, por ejemplo, esto que está punteado aquí no son valores permisibles, solamente de aquí en adelante, ¿ok? Esto por eso se llama línea vertical truncada y por eso es que el estado, la condición de transversalidad está planteada para un estado terminal que está en desigualdad, es decir, solamente se admiten aquellos valores mayores o iguales para la variable de estado terminal, para el estado terminal, que son mayores o iguales que este y mínimo que está acá. Entonces, para el primer caso, que es el problema de línea vertical, el estado terminal es libre y la condición de transversalidad que aplica es que lambda en el tiempo terminal, es decir, el coestado terminal es igual a 0. Y para este segundo caso, que es el caso de línea vertical truncada, donde el estado terminal está en desigualdad y es mayor o igual que cierto valor mínimo, el producto del estado terminal y el coestado terminal es igual a 0. ¿Ok? Entonces, bueno, en el problema de línea vertical, que digamos es el más truculento aquí, tenemos esta condición de transversalidad, que es la que aplica. Ojo con que tenemos siempre que identificar qué tipo de problema tenemos delante. Si es un problema
de línea vertical, si es un problema de línea vertical truncada, o si es un problema donde tenemos el estado terminal ya dado e igual a cierto valor, en cuyo caso no necesitamos condición de transversalidad. ¿Por qué? Porque si no aplicamos la condición de transversalidad adecuada, no vamos a poder resolver el problema. ¿Qué significa que el estado terminal por el coestado terminal sea igual a cero? Que pudiera ser que el estado terminal fuese positivo, pero obviamente para que sea cero el producto, el coestado terminal tiene que ser igual a cero. En ese caso partimos del supuesto de que el coestado terminal es igual a cero, pero también pudiera ser lo contrario. Pudiera ser que el estado terminal fuese igual a cero y el coestado terminal fuese positivo, para que el producto fuese igual a cero. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Vamos a ver cómo se come eso mediante un problema aplicado, ¿verdad?, a la extracción de un recurso agotable, que pudiera ser petróleo, pudiera ser una mina, pudiera ser un pozo de agua, etc. Este problema empieza dándole un poco de contexto. Vamos a suponer que tenemos un stock de un recurso natural S y que ese recurso natural S, ese stock S de ese recurso natural, varía en el tiempo de S de T, es decir, la razón de cambio del stock del recurso con respecto al tiempo, S', ese punto o de S de T, es igual a menos Q, siendo Q las cantidades extraídas del recurso. Por supuesto que es negativo porque es una cantidad que estoy extrayendo del yacimiento o del stock. Vamos a suponer que en esa economía donde se explota ese recurso natural, el consumo en esa economía depende de las cantidades extraídas Q del recurso. Esto es muy lógico en los países que dependen de producción de recursos agotables, como petróleo, por ejemplo, gas, productos de la minería, porque ese es un commodity que se vende en los mercados internacionales y produce un ingreso, y el consumo en esa sociedad depende de las cantidades que se extraigan de ese recurso. Entonces vamos a suponer que esa función consumo es una función de buen comportamiento, es una función cóncava cuya primera derivada del consumo con respecto a las cantidades extraídas es positiva y la segunda es negativa. ¿Ok? Vamos a suponer también que la función de utilidad o de bienestar social de esa sociedad es una función U mayúscula, ¿verdad?, que depende del consumo y que también se tiene buen comportamiento, es decir, es cóncava. La primera derivada de la utilidad con respecto al consumo es positiva, es decir, la utilidad marginal es positiva, pero es decreciente, es decir, U2' es negativo. El funcional objetivo en este problema de optimización, que está referido a una economía que extrae un recurso inagotable, es maximizar, ¿verdad?, ese funcional que está allí, cuyo integrando es la función de utilidad que depende del consumo y cuyo ese consumo depende a su vez de las cantidades extraídas del recurso. Entonces tenemos este funcional objetivo que lo vamos a maximizar entre un tiempo inicial 0 y un tiempo terminal T mayúscula, bajo la restricción de que la razón de cambio del stock de recurso con respecto al tiempo es igual al negativo de las cantidades que se extraen del recurso. ¿Okay? Vamos a suponer que sabemos el stock inicial de recurso, es decir, el valor del stock de recurso en el tiempo inicial 0, lo vamos a decir que es S sub 0 y que lo sabemos, ¿verdad? Y que, ojo con esto, el estado terminal, es decir, el valor del stock del recurso en el tiempo terminal puede ser mayor o igual a 0. Entonces ya al observar esto, al observar esta condición, yo enseguida tengo que identificar, para poder solucionar el problema, cuál es la condición de transversalidad que aplica, es decir, a qué problema me estoy afrontando. Entonces pregúntese usted, ¿qué tipo de problema es este? De los tres tipos que vimos anteriormente. Bueno, obviamente es un problema de línea vertical truncada, porque el estado terminal está en forma de desigualdad y me dice que el valor de la variable de estado en el tiempo terminal T mayúscula es mayor o igual a cierto valor, en este caso 0.
Lo primero que tenemos que hacer para resolver, de acuerdo a nuestra receta de cocina, a nuestro algoritmo, a nuestro procedimiento, es formular la función hamiltoniana. Esta función hamiltoniana está formada por el integrando del funcional objetivo, que está acá, es U, que depende de C, y a su vez depende de C, depende de Q. Es decir, es una función de una función, aquí lo tengo, más lambda veces el lado derecho de la ecuación de movimiento o de la ecuación de transición. Como el lado derecho de la ecuación de transición es menos Q, lambda veces menos Q es menos lambda por Q. Ya tengo el hamiltoniano formulado, ¿ok? Como sé que la función de utilidad es cóncava, porque U' es positivo y U2' es negativo, sé que este hamiltoniano es no lineal. Entonces, al ser no lineal, yo sé que yo puedo aplicar la condición de que la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de control, que en este caso la variable de control es las cantidades que se extraen del recurso, ¿okay? Y la variable de estado, ¿cuál es? El stock de recurso, ¿okay? La variable de estado es el stock de recurso y la variable de control es las cantidades Q que se extraen del recurso. Entonces, derivo parcialmente este hamiltoniano que ya he formulado con respecto a la variable de control Q e igual a 0 para hallar el control óptimo, y eso es lo que he hecho aquí. Derivando implícitamente, la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a Q es igual a esto que tengo aquí, ¿ok? Porque esto es U' por la derivada interna, que es C' de Q, ¿verdad? Menos lambda, ¿verdad? Y puedo derivar, puedo trabajar con ese resultado. Vamos a ver cómo, ¿ok? Porque está implícito. Luego, el procedimiento me dice que utilice la ecuación de coestado, es decir, lambda prima o lambda punto o de lambda de t, es decir, esta ecuación diferencial que está acá, que me dice cómo es la razón de cambio de la variable de coestado con respecto al tiempo. Y me dice que esa razón de cambio es igual al negativo de la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de estado, pero la variable de estado es el stock S de recurso agotable, ¿ok? Entonces hago esa derivada parcial e igual a 0. Y claro, cuando yo voy al hamiltoniano, veo que el hamiltoniano, ¿verdad? No está definido en función de la variable de estado. Por eso igual a 0 acá, porque la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de estado es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque el hamiltoniano no tiene o no incluye a la variable de estado S, ¿ok? No está formulado en función de la variable de estado S. Entonces, la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de estado o el negativo de ella es igual a 0, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir que la razón de cambio de la variable de coestado con respecto al tiempo sea igual a 0? Es decir, que la derivada de lambda con respecto al tiempo sea igual a 0. Pues bueno, si la derivada es igual a 0, quiere decir que lambda es igual constante para todo t. Y vamos a llamar a esa constante C sub 0. ¿Okay? Y ahora recordamos la condición de transversalidad. La condición de transversalidad que aplica, porque es un problema de línea vertical truncada, es que el producto de el estado terminal por el coestado terminal debe ser igual a 0, lo cual quiere decir que o lambda en el tiempo terminal, es decir, el coestado terminal es 0 o positiva, o el estado terminal es 0 o positivo, pero ambos a la vez no pueden ser positivos, ni ambos a la vez pueden ser 0, ¿okay? O uno es 0 y el otro es positivo, o viceversa. Entonces vamos a partir del supuesto, ¿verdad? Vamos a partir del supuesto de que el que es 0 es el coestado terminal, es decir, que lambda en el tiempo terminal es igual a 0. Como yo sé que lambda, por este resultado que acabo de obtener, para todo t es una constante, si por el supuesto que estoy asumiendo para resolver
interpretando esta condición de transversalidad, yo tengo que el cuestado terminal es igual a 0, entonces si lambda es una constante C sub 0, eso quiere decir que esa constante debe ser 0. Es decir, la variable de cuestado para todo tiempo debería ser igual a 0. Vamos a ver qué pasa con ese supuesto, qué resultado nos da. Bueno, regresamos a mi derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de control. Si lambda es igual a 0, esto se anula, esto que está aquí, y la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de control me queda así, porque lambda es igual a 0 y se anula. Entonces me quedaría que u' por c' de q es igual a 0. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si u' por c' de q es igual a 0, eso quiere decir seguramente que c' de q debe ser igual a 0. Y para que c' de q sea igual a 0, quiere decir que q debe ser constante. ¿Okay? Entonces, vamos a suponer que eso es así y vamos a decir que el control óptimo, ¿verdad? Y esto lo hacemos así porque no tenemos la forma funcional ni de u ni de c. Entonces lo hacemos razonadamente. Entonces decimos que el control óptimo q asterisco para todo t, la senda óptima debe ser una q asterisco constante. ¿Por qué? Porque bueno, si u' de c por c' de q es igual a 0, eso significa que c' de q debe ser igual a 0, y para que eso sea así, q debe ser constante. Entonces el control óptimo es una constante. Veamos qué sucede. Nos vamos a nuestra ecuación de transición o ecuación de movimiento, que también pudiera ser la variable, la ecuación de estado, ¿ok? Donde tenemos que la razón de cambio de la variable de estado con respecto al tiempo es igual a menos q. Igual si nosotros deriváramos el hamiltoniano, ¿verdad? Con respecto a la variable de cuestado, obtendríamos lo mismo. Si usted deriva el hamiltoniano h con respecto a la variable de cuestado lambda, tendrá que eso es igual a menos q, que es lo mismo que usted tiene aquí. Pero ya lo tenía aquí también. Aquí usted tiene el valor de S', ¿ok? Entonces, esa ecuación es una ecuación diferencial donde si lo ponemos en esta notación, la derivada de la variable de estado con respecto al tiempo, que es el stock del recurso, es igual al negativo de las cantidades de recursos que se extraen del yacimiento. Si nosotros separamos variables, que es lo que estamos haciendo aquí, utilizando la técnica de separación de variables, y pasamos de t al lado derecho de la igualdad y aplicamos integración, es decir, integramos del lado derecho y del lado izquierdo, obtenemos que la senda temporal para la variable de estado, bajo estos supuestos de solución que hemos aplicado, es decir, que el cuestado terminal es igual a 0 y que el consumo es una constante, vamos a obtener que esa senda temporal para la variable de estado es esto que me da acá, donde C⁻1 es una constante. ¿Cómo sé cuál es ese valor de la constante de integración? Bueno, yo sé que S, el stock de recurso en el tiempo inicial 0, ¿verdad?, es igual a S⁻0. Si yo sustituyo aquí T por 0, voy a obtener que C⁻1 es igual a S⁻0, que lo voy a tener siempre. Ok, aquí está en forma general o en forma algebraica, pero eso va a ser un valor numérico positivo. Entonces, la senda temporal para la variable de estado es igual a esta ecuación que está acá. Es decir, el stock inicial de recursos menos Q por T, o Q asterisco por T. ¿Ok? Siendo Q asterisco un valor constante de la variable de control óptimo. Pero ¿qué pasa con esta solución? Analicémosla bien y veamos que no me sirve. ¿Por qué? Porque si Q es muy alto, si el Q que yo obtengo es muy alto, puede llegar la situación en que en el tiempo terminal Q por T sea mayor que S⁻0, y por lo tanto me va a dar que el stock
del recurso en el tiempo terminal, es decir, S en T mayúscula, puede ser negativo, lo cual viola esta condición que está acá. Entonces, esta solución que tengo no me garantiza que siempre voy a cumplir con esta restricción. Y para que la solución tenga sentido, o para que sea correcta, no solamente debe maximizarse el funcional objetivo, sino que deben satisfacerse estas restricciones que están acá. S' es igual a menos Q y el estado terminal debe ser mayor o igual a 0, es decir, debe ser positivo o 0. Entonces, esa solución no me sirve partiendo bajo el supuesto de que el estado terminal es igual a 0. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a partir de que el que es 0 es el estado terminal, S en el tiempo terminal es igual a 0, y vamos a suponer entonces que el coestado terminal es positivo. ¿Qué es lo otro? Pues así es la estrategia de solución, ir por ensayo y error. Entonces fíjate, si eso es así, entonces al yo sustituir en esta ecuación que acabo de obtener T por T mayúscula, como en T mayúscula el estado terminal es igual a 0, yo igualo esto a 0, sustituyo T por T mayúscula y obtengo esta ecuación que está acá. Lo cual me permite, despejando Q, que ahora la voy a llamar Q2 para distinguirla del anterior, Q2 asterisco, que la solución, el control óptimo, que siendo constante, como ya habíamos deducido que era, me garantiza que siempre no solamente se maximiza el funcional objetivo, sino que se cumple con la restricción dada de que el estado terminal tiene que ser mayor o igual a 0, es este que está acá. Si yo despejo Q2 asterisco, que es mi nuevo control óptimo, me plantea que la solución de la senda de control óptimo debe ser tal que sea constante, pero que sea el stock inicial del recurso dividido entre el tiempo terminal. ¿Ok? ¿Qué es lo que me está planteando esto? Me está planteando que la solución de control óptimo es que el stock de recursos se vaya extrayendo de forma uniforme a lo largo de todo el horizonte de planificación o de extracción o de explotación del recurso. Ahora vamos a ver cómo solucionar de forma aproximada, con un método aproximado que se llama el método de disparo, el principio del máximo. Fíjate que para resolver el principio del máximo, el corazón de ello, aparte del hamiltoniano, es resolver un sistema de dos ecuaciones diferenciales con dos incógnitas que se llama el sistema hamiltoniano. Donde, una vez que tenemos, en la solución analítica partimos de si el hamiltoniano, es no lineal o es cóncavo, podemos aplicar esto para encontrar el control óptimo, esta ecuación que está acá, que es hacer la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de control e igualar a 0, pero con la variable de control obtenida allí en ese primer paso, podemos resolver este sistema que está acá, muy interesante. Vamos a ponerlo. Esta es la ecuación de estado, que me dice que la razón de cambio de la variable de estado con respecto al tiempo es igual a la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de coestado, y siempre me van a dar el estado terminal. Y la otra ecuación del sistema hamiltoniano es la razón de cambio de la variable de coestado con respecto al tiempo, que es igual al negativo de la variable de la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de estado. Y para esto no voy a tener un valor inicial, sino un valor terminal. Entonces aquí se me crea un problema para poder resolver esto, que es que aunque tengo un sistema de dos ecuaciones diferenciales con dos incógnitas, que son y y lambda, para una de las ecuaciones diferenciales tengo un valor inicial y para otra tengo un valor terminal. Entonces, en este sistema de ecuaciones en el que se especifican los valores iniciales de algunas variables, en este caso de la variable de estado, tenemos siempre el valor inicial, pero tenemos los valores finales de otras variables. En este caso de la variable de coestado tenemos el valor terminal o final. Estos problemas se denominan problemas de valor límite o valor de frontera de dos puntos. Las siglas en inglés son 2 Point Boundary Value Problem.
Two Point Boundary Value Problem, o TPBVP por sus siglas en inglés. Y vamos a ver cómo resolver un problema de Two Point Boundary Value Problem por el método de disparo. ¿Okay? ¿Por qué se llama método de shooting o método de disparo? Porque este es un método parecido o similar a los métodos que se utilizaban antiguamente antes del desarrollo de la física para hacer artillería, que era que, bueno, básicamente se dirigía el cañón hacia un sitio de forma aproximada, se disparaba, se veía de dónde caía y se iba ajustando. Entonces, más o menos eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Okay? Vamos a ver un primer ejemplo con una ecuación diferencial ordinaria lineal, o con un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Supongamos que tenemos este problema, que ya lo hemos resuelto en clase, en otras sesiones, que consiste en maximizar este funcional objetivo entre un tiempo inicial 1 y un tiempo inicial 0 y un tiempo terminal 1, un tiempo inicial 0 y un tiempo terminal 1, de este integrando que está aquí, este funcional que está aquí, sujeto a la restricción de que la razón de cambio de la variable de estado con respecto al tiempo es igual a la variable de control. Tenemos el valor inicial de la variable de estado, y en 0, en el tiempo inicial, que es igual a 5, y me dicen que la variable de estado en el tiempo terminal, o sea, en 1, es libre. Es decir, aquí estamos en presencia de un problema en el cual, ¿verdad? Este es un problema del tipo de línea vertical. Este es un problema de línea vertical. Es decir, el estado terminal es libre. ¿Qué es lo que nos dice nuestra receta de cocina que debemos hacer primero? Bueno, formular el hamiltoniano. Y aquí lo tenemos. Tenemos el lado derecho, el integrando del funcional objetivo, y menos u cuadrado, más lambda veces el lado derecho de la ecuación de movimiento o ecuación de transición del sistema, que es lambda por u, porque el lado derecho de la ecuación de transición o ecuación de movimiento es u. Segundo paso, obtenemos la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de control. Como es un hamiltoniano no lineal, es obvio acá que es un hamiltoniano cuadrático cóncavo, podemos tranquilamente hacer esto y al despejar para u vamos a obtener el control óptimo. Solo que al despejar para u vamos a obtener que u es igual a lambda medio. Si usted despeja aquí, claramente se da cuenta de que u es igual a lambda medio, o sea, la senda temporal de u depende de lambda. Entonces todavía no hemos resuelto, tendríamos que tener un valor de lambda para poder resolver. ¿Ok? Claro, usted sabe también por dos vías, por la restricción, por la ecuación de movimiento o ecuación de transición, que y' es igual a u, y como u es igual a lambda medio, y' es igual a lambda medio. Pero también esto es la ecuación de estado del sistema hamiltoniano. Recuerde que y' es igual a la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a lambda. ¿Okay? Y la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a lambda, aquí está lambda, ¿verdad? Es igual a u. Pero como u es igual a lambda medio, lo mismo. ¿Ok? Entonces, nada, la podemos obtener por esas dos vías. Tenemos el estado inicial. Me dice que y, la variable de estado en el tiempo inicial, es igual a 5. ¿Verdad? Por otro lado, tenemos la otra ecuación del sistema hamiltoniano, que es la ecuación de coestado, que me dice que la razón de cambio de la variable de coestado con respecto al tiempo es igual al negativo de la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de estado. Y cuando usted va al hamiltoniano y lo deriva con respecto a la variable de estado, sabe que es 1. ¿Ok? Aquí está y, pero como es el negativo, es menos 1. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos esa otra ecuación diferencial. Recuerde que lambda prima o lambda punto no es más que la razón de cambio de lambda de la variable de coestado con respecto al tiempo. Es decir, cómo cambia lambda con respecto al tiempo. Y me está diciendo que ese cambio es constante igual a menos 1. Esto es una ecuación diferencial. Esto es una ecuación diferencial. Y
de esta otra ecuación diferencial yo no tengo el valor inicial como si tengo en esta, que es la ecuación de estado. En la ecuación de coestado lo que tengo es el valor terminal de lambda, es decir, el coestado terminal. ¿Cómo lo sé? Porque me dicen que el estado terminal es libre, y cuando el estado terminal es libre, la condición de transversalidad que aplica es que lambda en el tiempo terminal, y el tiempo terminal es 1, aquí lo tengo, es igual a 0. Entonces el truco está en resolver este sistema de dos ecuaciones diferenciales con estas dos condiciones, solamente que aquí tengo una condición inicial y aquí una condición final, y eso es un problema. Veamos cómo lo podemos resolver mediante el método de disparo. Sabemos que la ecuación de coestado es esta que está acá, y que expresado de otra forma es una ecuación diferencial donde de lambda de t igual a lambda punto o lambda prima es igual a menos 1 en el caso del problema que nos compete. Entonces tenemos esta ecuación diferencial, pero esta ecuación diferencial nosotros la podemos aproximar a una diferencia finita, a una ecuación en diferencia finita, si nosotros hacemos la aproximación que de lambda de t es aproximadamente igual a delta lambda entre delta t. Sabemos que esa aproximación solamente es válida para valores muy pequeños de lambda y de t, pero vamos a suponer que es buena y aplica. Recordemos que en el método de Euler, y hay un video que está grabado y que usted puede conseguir en este mismo canal, puede conseguir un video donde explica cómo se resuelve una ecuación diferencial ordinaria autónoma por el método de Euler. En el método de Euler partíamos de este supuesto, que esta ecuación diferencial aproximada como diferencia finita de delta lambda entre delta t, por ejemplo, en este caso, es igual a una función. Aquí la forma de la función es muy sencilla, porque de la que está en el lado derecho de la igualdad es muy sencilla porque es una constante igual a menos 1. De tal manera de que si nosotros asumimos que delta lambda entre delta t es igual a una función, en este caso igual a menos 1, podemos separar variables y decir, pasando delta t al lado derecho, que delta lambda, es decir, la diferencia finita de lambda entre dos periodos, digamos lambda en t más 1 menos lambda en t, es igual a la función, el lado derecho de la ecuación diferencial aproximada como diferencia finita por delta t. En este caso es muy sencillo porque delta lambda es lambda en t más 1 menos lambda t más la función por delta t. Si nosotros despejamos lambda en t más 1, vamos a obtener una ecuación que me permite, por iteración y teniendo el valor anterior para la variable lambda, obtener toda la senda temporal para lambda. De tal manera de que si nosotros sustituimos en el caso específico de este problema que estamos resolviendo, tenemos que lambda en t más 1 es igual a lambda en t, o el valor de lambda en cualquier periodo es igual al que existía en el periodo anterior, más menos 1 por delta t. Entonces es bastante sencillo, ¿no? Sabemos entonces que tenemos lambda terminal en el tiempo terminal, ¿ok? Entonces el problema para poder aplicar este método, y vamos a ver cómo se resuelve, es que no tenemos un valor para arrancar, sino que sabemos a dónde debe llegar lambda, pero no tenemos el valor inicial. Vamos a ver cómo podemos resolver eso. En el caso de la otra ecuación del sistema, que es la ecuación de estado, nosotros sabemos eso que está allí, que la razón de cambio y punto de la variable de estado con respecto al tiempo, y punto, y prima o de y de t es igual a la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a lambda, y en el caso específico de nuestro problema específico que estamos resolviendo, eso es igual a lambda medios. Ya lo resolvimos. Y bueno, tendríamos esta ecuación diferencial que está acá, expresada así, de y de t es igual a lambda medio. Esa ecuación diferencial que está allí también podemos aproximarla a una diferencia finita si nosotros suponemos que la derivada de y con respecto al tiempo es igual a la razón de la diferencia finita de delta y sobre delta t. Y si asumimos eso y asumimos que
lo que está del lado derecho de esta ecuación diferencial aproximada como diferencia finita es una función g, ¿verdad? En este caso es muy sencillo porque esa función g es la igual a lambda medio, ¿verdad? Y hacemos lo mismo, separamos. Tenemos que delta y es igual a la función g que está del lado derecho de la ecuación diferencial aproximada como diferencia finita por delta t. Pero ¿qué es delta y? Es y en t más 1 menos y en t. Entonces, si nosotros pasamos al lado derecho y en t, es decir, despejamos y en t más 1, vamos a obtener esta expresión que está acá, que nos dice que el valor de la variable de estado en cualquier punto es igual al que estaba, al valor de la variable de estado que había en el periodo anterior, más la función que está en el lado derecho de la ecuación diferencial por delta t. En este caso específico es muy sencillo hallar la senda temporal aproximada, o sea, aproximar esta ecuación diferencial que está aquí a esta senda temporal que está acá. O sea, estamos básicamente hallando la solución a esta ecuación diferencial aproximada por esta senda temporal, ¿verdad? Y me dice que es esto que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, claro, aquí sí yo tengo la ventaja de que sí tengo el valor inicial con el cual arrancar. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos resolver eso. Y bueno, lo que vamos a tener es este sistema. Vamos a sustituir el sistema hamiltoniano por este sistema de dos ecuaciones. Una ecuación en diferencia finita para lambda y una ecuación en diferencia finita para la variable de estado y. El problema es que mientras para lambda tenemos el valor terminal o el valor de frontera terminal, para la variable de estado y tenemos el valor de frontera inicial. Entonces, un método simple para resolver este tipo de problemas utiliza lo que se conoce como el método de disparo, donde vamos a, ya que no lo tenemos, suponer un valor inicial para lambda, resolver el sistema de ecuaciones hacia adelante con el método de Euler y evaluar si en el tiempo terminal, en este caso lambda en 1 es igual a 0. Si es el caso, finalizó. Si no, vuelvo a suponer otro valor para lambda. Y así hasta que haya la solución. ¿Ok? Vamos a ver cómo podemos resolver eso. ¿Ok? Y hacerlo con un demo en Excel. Ya yo aquí había construido algo. Voy a borrar todo esto para poder dar la explicación desde cero, desde el inicio, y que se pueda entender toda la deducción. ¿Ok? Yo me traje para acá el problema. Vamos a resolver ese mismo problema. Ya sabemos cuál es la solución y ya sabemos cuáles son las ecuaciones aproximadas que describen la senda temporal tanto de la variable de coestado como de la variable de estado. ¿Ok? Y también tenemos las soluciones analíticas. ¿Ok? Las soluciones analíticas o exactas que están acá, que ya las hicimos, las resolvimos aplicando el principio del máximo de Pontryagin y aplicando el sistema hamiltoniano. ¿Ok? Estas son las soluciones. Este es el control óptimo. Esta es lambda óptimo y esto es y óptimo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que uno tiene que hacer acá es construir la senda temporal. ¿Y cómo construimos la senda temporal? Bueno, la senda temporal la construimos suponiendo una buena aproximación para delta t. Sabemos que esa aproximación de que el diferencial de tiempo es aproximadamente igual a delta t solamente es válido para valores muy pequeños o cercanos a 0 de delta t. Vamos a suponer que ese valor es 0,01. Y acá vamos a construir nuestra línea temporal. Vamos a partir de 0, que es el tiempo inicial. Observe acá, el tiempo inicial es 0, ya lo sabíamos. Y vamos a incrementar la línea temporal con este delta t que está aquí. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir que el t en el periodo siguiente es el t anterior más el delta t que acabamos de colocar.
Fijamos la celda y listo. Y ahora podemos construir nuestra senda temporal arrastrando la celda hasta el tiempo terminal. Y el tiempo terminal de este problema, el de este problema, ¿okay? Tiene que estar mosca con eso, pendiente, porque esto varía, pero el tiempo terminal aquí es hasta 1. ¿Okay? Recuérdese que esto es un demo. Usted, para el problema que tenga que resolver, tiene que ver cuál es el tiempo terminal y hasta ahí tiene que construir la senda temporal. Por supuesto que usted puede hacer esto más pequeño o más grande, de acuerdo a qué tan buena quiere que sea la aproximación. Ok, en esta celda deberíamos colocar, o debería haber, el supuesto para el valor inicial de lambda. Okay. No lo vamos a colocar ahorita porque vamos a utilizar la función buscar objetivo de Excel para poder resolver eso. ¿Qué deberíamos colocar aquí donde dice Y asterisco en las soluciones aproximadas? Bueno, deberíamos colocar acá el valor inicial para 0 de la variable de estado. Nosotros sabemos que el valor inicial de la variable de estado es 5. Aquí lo tenemos. Vamos a colocarlo aquí en esta celda. ¿Ok? ¿Qué deberíamos colocar aquí en las soluciones aproximadas? La ecuación que me describe la variable de control. Y sabemos que la ecuación que me describe la variable de control es lambda medios. ¿Ok? Lambda medios. Entonces vamos a colocarla acá. ¿Okay? Y vamos a colocar lambda entre 2. ¿Ok? Aquí vamos a colocar la función hamiltoniana. La función hamiltoniana para, si queremos seguir el seguimiento, si queremos tener el seguimiento de cuánto vale el hamiltoniano, nosotros sabemos que el hamiltoniano es igual a y menos u al cuadrado más lambda u. Entonces sería más y menos, insertamos u al cuadrado, potencia, al cuadrado menos lambda por u, lambda por u. ¿Ok? Y aquí podríamos tener para comparar las soluciones analíticas exactas. Las soluciones analíticas exactas aquí, si queremos hacer la comparación, si no, no hay ningún problema, pero si quiere hacer la comparación, usted introduce aquí las soluciones analíticas exactas. ¿Ok? Soluciones analíticas exactas. Vamos a introducir aquí las soluciones analíticas exactas, que nosotros las tenemos acá. Las podemos introducir simplemente para hacer la comparación. Si usted la quiere hacer, vamos, siempre es útil. Y tenemos el valor de u. U es igual a un medio de 1 menos t. Ya resuelto, ¿verdad? U es más 0,5 por 1 menos t. Ese es u. Ok. Y ahora vamos a introducir el valor para lambda. El lambda analítico obtenido, ¿verdad? Es 1 menos t. Lambda es 1 menos t más 1 menos t. Ok. Y también tenemos una solución analítica que obtuvimos en su debido momento con respecto a la variable de estado, que es un medio de 1 menos t por t más 5. Vamos a colocar eso acá. ¿Okay? Más 0,5 por 1 menos t por t más 5. Y listo. ¿Ok? Para seguir con la solución del problema, aquí necesitaríamos tener en esta celda ya introducir tanto en esta columna como en esta columna las ecuaciones aproximadas para lambda y para y. Fíjate que aquí tenemos que lambda en t más 1 es igual al que había en el periodo anterior, t menos
delta t. Y eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lambda es igual al que había en el periodo anterior, en la celda anterior, ¿ok? Menos 1 por delta t. Fijamos delta t, ¿ok? Porque siempre va a quedar allí fijo, ¿ok? Y listo, ¿ok? Luego tenemos la ecuación para y, que me dice que y en t más 1 es el que había en el periodo anterior, más lambda medios por delta t. Bueno, vamos a introducir eso acá, ¿ok? Entonces es el y anterior, ¿verdad? Según la ecuación que está acá, más lambda medios por delta t, más lambda sobre 2 por delta t, que lo dejo fijo. Ok, el valor de u es igual, simplemente lo arrastro. Todo esto también es igual. La solución, tanto el hamiltoniano como las soluciones analíticas exactas, la fórmula es la misma, ¿ok? Y bueno, nada, yo ahora lo que tengo es que arrastrar todo esto hasta el final del horizonte temporal donde se resuelve el problema, que se llama horizonte de planificación, horizonte de planeación, horizonte de optimización, que es hasta t mayúscula igual a 1 y listo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacer con esto? Porque no tengo el lambda inicial. Entonces, ese valor lo vamos a estimar por ensayo de error, aprovechándonos de una fórmula que hay aquí, que en análisis de hipótesis en Excel, en análisis de hipótesis, en datos, análisis de hipótesis, hay una función que se llama buscar objetivo. Entonces yo le voy a decir, cuando se me abre el cuadro de diálogo, me dice define la celda, es decir, hay una celda que me va a servir como referencia. En este caso es la celda en donde está el coestado terminal, lambda en el tiempo terminal, que es esta celda que está aquí, la celda B104. Yo le voy a decir, esa es la celda de referencia y yo quiero que esa celda sea 0. Acuérdense que la condición de transversalidad para este tipo de problemas me dice que el coestado terminal, o el coestado, la variable de coestado lambda en el tiempo terminal, t mayúscula, en este caso t mayúscula igual a 1, debe ser igual a 0. Cambiando ¿cuál celda? La celda en la cual quiero encontrar el lambda guess o estimado. ¿Okay? Simplemente le doy a aceptar. Una vez que defino la celda B4, que es el lambda inicial, que no lo tengo, voy a dejar que el algoritmo lo busque. Es un algoritmo de búsqueda. Le doy a aceptar y listo. Él me dice que ha encontrado una solución que alcanza el objetivo de que esa celda que yo referencié sea igual a 0, tenga ese valor de 0. Le doy a aceptar y listo. Fíjese cómo ya resolví. Ya tengo tanto la solución aproximada como la solución analítica exacta. ¿Ok? Entonces, nada, la aproximación es muy buena. Yo puedo graficar aquí las soluciones. Aquí ya tengo la gráfica. Y aquí puedo ver cómo cambia lambda, que es la línea azul, desde 1, que es el valor inicial, hasta 0, que es el valor terminal. En t igual 1, él tiene un valor igual a 0, y en t igual 0, él tiene un valor igual a 1, y cómo varía, cómo va cambiando el valor o la senda temporal de la variable de estado. Entonces, ¿por qué grafico esto nada más? Porque este es el sistema hamiltoniano. Aquí tengo a la variable de estado y a la variable de coestado graficada. ¿Okay?
Y esa es la forma como soluciono. Fíjese que la solución es virtualmente idéntica a la solución analítica exacta. Virtualmente idéntica. ¿Ok? Entonces, bueno, le dejo eso allí. A usted se le va a asignar un ejercicio de optimización dinámica de este tipo para que lo resuelva por este método de disparo, ¿verdad? Método aproximado. Aquí en las láminas del curso usted va a encontrar también cómo este método sirve, este método de shooting o método de disparo, para resolver sistemas no lineales, es decir, sistemas donde el funcional objetivo es no lineal, como este caso que está acá, sujeto a una restricción no lineal también. Entonces, bueno, obviamente que también se puede resolver. Aquí está el ejemplo resuelto completamente. Está primero la solución analítica con su hamiltoniano. Es un hamiltoniano obviamente no lineal. Se busca el control óptimo derivando parcialmente el hamiltoniano con respecto a la variable de control y despejando. Aquí se obtiene la solución de que el control óptimo es igual a lambda, pero como no tengo lambda, tengo que trabajar con la ecuación de Cuestado. La ecuación de Cuestado me dice que la razón de cambio de la variable de Cuestado con respecto al tiempo es igual al negativo de la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de estado, y si usted hace esa derivada obtiene esa función cuadrática que está allí con respecto a la variable de estado. Sabe que usted tiene el estado terminal, porque este es un problema de dado que tengo el estado terminal, el estado inicial y el estado terminal es libre, el valor del coestado terminal es igual a 0, y ahora uso la otra ecuación del sistema hamiltoniano, que es la ecuación de estado, ¿verdad? Que no es nada más que igual a la ecuación de movimiento. Fíjate que la ecuación de movimiento me dice que y punto, es decir, la razón de cambio de la variable de estado con respecto al tiempo, es igual a menos y al cubo más u. Pero como u es igual a lambda, ¿verdad? Yo tengo ahora que la ecuación de estado es menos y al cubo más lambda. Entonces fíjate, tengo este sistema de dos ecuaciones diferenciales con dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? Y y lambda. Ahora, estamos en el mismo problema anterior. Este es un problema igualito, de la misma naturaleza. Mientras para la ecuación de coestado tenemos el coestado terminal, para la ecuación de estado tenemos el estado inicial. Entonces, bueno, esto se resuelve de la misma manera. Aquí está explicado en las láminas. Es la misma lógica, ¿verdad? Y usted lo puede implementar en hoja de cálculo tranquilamente. Esa es la gran ventaja del método de shooting o método de disparo, que puede ser usado para hamiltonianos o sistemas no lineales o sistemas lineales. No hay ningún problema. Es decir, no hay ningún problema si la ecuación diferencial ordinaria, si las ecuaciones diferenciales ordinarias de los sistemas de que forman el sistema hamiltoniano son ecuaciones diferenciales ordinarias lineales o no lineales. Si las ecuaciones diferenciales ordinarias son lineales, usted lo puede aplicar. Si las ecuaciones diferenciales ordinarias que forman el sistema hamiltoniano son no lineales, usted lo puede aplicar. Esa es la gran ventaja que tiene. Entonces, bueno, aquí estamos en lo mismo. Sería la lógica, es la misma lógica. Ya una vez deducidas las ecuaciones, usted va a tener las láminas y puede verlos, puede aplicarlo. Es lo mismo, hay que suponer un lambda inicial, que no lo tenemos. En el caso del Excel es muy fácil, porque la función buscar objetivo nos permite obtener ese valor. Se resuelve el sistema hacia adelante con el método de Euler, que es lo que hicimos en la hoja de cálculo, y cuando la condición del coestado terminal es igual a 0, se para. Si no, se sigue buscando, que es lo que hace el algoritmo buscar objetivo, que no es más que el solver de Excel utilizado para buscar un algoritmo de descenso, un valor específico. Recuerde que hay una notación alterna, y con esto ya finalizamos. En textos como el manual de Cisaeter y Hammond, usado como literatura básica para el presente curso, se usa una notación alterna donde aparte de esta notación, que es la notación a la cual estamos más acostumbrados, está esta otra notación donde las razones de cambio están dadas con un punto y no con una prima.
Es decir, de y de t es igual a y', pero también de y de t puede ser igual a y punto. Las dos notaciones son alternas, ¿ok? No hay ningún problema. Por supuesto que en los libros, como el libro de Cisaeter y Hammond, donde está descrito los problemas bajo esa notación alterna, también hay cambios en la notación. El tiempo inicial es t sub 0, el tiempo terminal en vez de ser t mayúscula es t1, ¿verdad? Y hay algunos cambios. La variable de estado aquí no es y, sino es x, ¿verdad? Este es el funcional objetivo. Esta es la variable de control, que se sigue llamando u en esta notación alterna. La región de control es u mayúscula igual también, perteneciente al campo de los números reales, a un conjunto de los números reales. La ecuación de movimiento, por supuesto, al ser la ecuación al ser la variable de estado, ahora no y, sino x, ahora está definida como x punto. En la otra notación, que es la notación que está en el libro de Alpha Chang, por ejemplo, no es x punto sino y', pero es exactamente lo mismo. Es una ecuación diferencial llamada ecuación de movimiento o ecuación de transición fundamental, la restricción fundamental del sistema. Vamos a obtener el estado terminal. Por ejemplo, este es un problema básico, este es un problema de línea vertical, donde nos dicen que el estado terminal, el estado inicial, es decir, x en t sub 0 es igual a x sub 0, eso lo vamos a obtener. Y entonces, aparte de la ecuación de movimiento, tenemos el estado inicial, y pudiéramos tener varias condiciones de transversalidad. En el caso 1, donde el estado terminal es conocido, no tenemos condición de transversalidad. En el caso B, que la condición de transversalidad, el estado terminal viene dado en forma de desigualdad. Este es un problema de línea vertical truncada. Y también tenemos la situación de línea vertical en la cual el estado terminal es libre. Son tres estados terminales alternativos y aplican las condiciones de transversalidad que ya conocemos, ¿no? ¿Ok? El hamiltoniano acá es un poco diferente. Aquí el hamiltoniano, la ecuación en esta notación alterna, que es la que está en el libro de Cisaeter y Hammond, el hamiltoniano lo que tiene diferente es que el integrando del funcional objetivo ahora es f minúscula, ¿verdad? En la notación antigua era f mayúscula. Esto es exactamente lo mismo, es para que usted simplemente entienda que son notaciones alternas pero que quieren expresar lo mismo. Y como las dos bibliografías se recomendaron para este curso, entonces bueno, otra diferencia fundamental es que el lado derecho de la ecuación de movimiento, que en la notación de Alpha Chang es f minúscula, aquí es g minúscula. Y el lambda, el multiplicador, la variable de coestado, que era lambda en la otra notación, aquí es una p minúscula, ¿ok? Entonces básicamente la variable de coestado aquí no es lambda, sino es p minúscula. Y el principio del máximo se define igual, con las mismas ecuaciones, ¿verdad? Que tradicionalmente, ¿verdad? Si el hamiltoniano es no lineal y cóncavo, usted puede aplicar esta derivada parcial, h' de u, que es la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de control u, igualarla a 0, despejar u y obtener el control óptimo. Y seguramente ese control óptimo le va a quedar en función de lambda, y para poder resolver usted necesita estas ecuaciones que están acá. Esta es la ecuación de estado, ¿verdad? Y esta es la ecuación de coestado, ¿ok? Que es el sistema hamiltoniano. En esta notación alterna, las condiciones de transversalidad son para el problema de línea vertical truncada, esta que está acá, que simplemente me dice que el producto del coestado terminal P en T sub 1 por el estado terminal X en T sub 1 es igual a 0, lo cual quiere decir que o el coestado terminal es igual a 0 y el estado terminal es positivo, o el estado terminal es igual a 0 y el coestado terminal es positivo. Y por supuesto la más sencilla, que es el problema de línea vertical, donde el estado terminal, al ser libre, me produce un coestado terminal igual a 0. Estas son las condiciones de transversalidad, son las mismas, solamente quería ejemplificar con esto que es una notación alterna y no hay ningún problema con eso. Es exactamente lo mismo.